En Radio Intereconomía comienza Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes, con Mariló Sánchez Fuentes, un programa patrocinado por el Campus 360. Muy buenas tardes, es jueves, es la 1:07 y arranca un día más Negocios de Carne y Hueso, el programa que te acompaña a lanzar, a hacer crecer tu negocio si eres emprendedor, startup, dueño de una pyme. Ya sabes que el leitmotiv de este programa y mi cruzada personal es dar visibilidad y apoyar el ecosistema emprendedor y el tejido empresarial de nuestro país, concienciando y llevando el mensaje al mundo de que el emprendimiento innovador es lo único capaz de transformar una economía, una sociedad, un país y así la humanidad. Este programa está hecho por y para emprendedores y empresarios como tú, de carne y hueso, que hablamos el mismo idioma. Y lo hacemos compartiendo experiencias, éxitos y sobre todo errores cometidos que sirven de inspiración. Así es que si quieres lanzar tu negocio o hacerlo crecer hasta donde sueñes, no te muevas porque estás en el lugar adecuado. Te presento ya a los invitados que me acompañan en esta mesa en el programa de hoy. Empezaremos hablando con Miguel Marín, vicepresidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, ciudad que está siendo estos días la sede del Congreso Internacional de Startups Euroafricanos. Y con Felipe Incenga, director de Generación Digital de SIC, vamos a seguir digitalizando pymes españolas. Con Manuel Lamela, fundador de Il Coworking and Legal Services, repasaremos esos consejos legales tan necesarios a la hora de iniciar tu actividad. Luis Fernández, director de desarrollo de la consultora Dides, y Juan Carlos Rodríguez, CEO de Cinetel, con quienes hablaremos de la importancia de una consultoría estratégica a tiempo. Y Mariano Roldán, CTO de Bendy Thinking, con quien vamos a saber cómo ChatGPT y la inteligencia artificial están impactando en nuestras empresas. Como siempre, el consejo del Campus360.com, el aglutinador de financiadores y la plataforma educativa para emprendedores y pymes. Ponte cómodo porque ahora sí, comenzamos. Negocios de Carne y Hueso, con Mariló Sánchez Fuentes. Melilla está siendo estos días la capital del emprendimiento porque se está celebrando allí el Congreso Internacional de Startups Euroafricanas. Más de 100 líderes internacionales de 25 países hemos compartido escenario estos días 23, 24 y 25 de abril en la Ciudad Autónoma de Melilla. El objetivo es conectar a los ecosistemas innovadores, inversores y emprendedores de África y Europa. Hemos conocido una ciudad que apuesta por la innovación, la seguridad jurídica y los beneficios fiscales. Saludamos ya a Miguel Marín, vicepresidente de la Ciudad Autónoma de Melilla y consejero de Economía e Innovación. Hola Miguel, vicepresidente, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mariló. Encantada de tenerte. Estuvimos ayer contigo disfrutando de tu preciosa ciudad que yo no conocía personalmente. Un placer. Bueno, ayer inaugurabas este Congreso Internacional de Startups Euroafricanas diciendo que pues era el mayor evento de carácter empresarial que se ha organizado en Melilla. ¿Qué supone un evento así para tu ciudad? Supone una oportunidad de dar a conocer Melilla como destino de inversión. Melilla es muy desconocida en todos sus ámbitos y lo es aún más en nuestro propio régimen fiscal. Un régimen fiscal singular que en el caso de la industria tecnológica, la venta de productos a través de la red, el marketing, la publicidad o call center, pues tiene ya una singularidad fiscal añadida que nos hace convertirnos en el espacio de la Unión Europea con mejor fiscalidad en estos ámbitos de actuación. Y por tanto, el objetivo es dar a conocer al mundo esas singularidades fiscales y todo lo que ofrece Melilla como destino de inversión.
Desde luego que sí, nos estamos gratísimamente sorprendidos. Este congreso pues ha reunido en Melilla pues a líderes de más de 25 países. Se sigue celebrando en este momento. Yo volé anoche para estar hoy aquí y poder dar cuenta desde aquí a toda España de lo que estaba allí ocurriendo. Cuéntanos cómo viviste este encuentro entre líderes pues de 25 países ahí en tu ciudad. Es una experiencia muy interesante y también tengo que decir muy fructífera, porque ya ayer tarde tuve la oportunidad de llevar a cabo algunas reuniones monográficas con algunos de estos líderes ejecutivos mundiales, con una gran experiencia dentro del sector tecnológico, dentro de las startups, y ya están algunos de ellos interesados en instalar su empresa en Melilla o parte de la división de su empresa en nuestra ciudad e iniciar proyectos que son sumamente importantes para el desarrollo de la propia ciudad, pero también son interesantísimos para todo este ecosistema que hay en torno a las startups y la industria tecnológica. Yo creo que han percibido esa oportunidad de inversión que ofrece Melilla y, como digo, algunos de ellos están interesados ya en crear su propia sociedad en Melilla. Qué bueno. En los últimos años la ciudad de Melilla pues se ha marcado el objetivo de diversificar su estructura económica tradicional, que se basaba fundamentalmente en el comercio y en la condición de Puerto Franco con Marruecos, pues hacia un nuevo modelo económico pues más orientado a servicios empresariales y sobre todo tecnológicos, ¿verdad, Miguel? Así es. Hemos trazado 3 líneas estratégicas para llevar a cabo ese ambicioso proyecto, como es el de cambiar el modelo económico de Melilla, y esos 3 ejes estratégicos son desarrollo universitario, turismo e innovación tecnológica. Son 3 ejes que en muchos casos van interrelacionados, puesto que el desarrollo tecnológico pues se hace imprescindible formación específica para este tipo de empresas, y no cabe la menor duda que el turismo de eventos, congresos como el que hemos celebrado durante estos días en Melilla también consiguen el conjugar esos 3 ejes tan importantes para nuestra ciudad, para el presente y futuro de Melilla. Bueno, está previsto además, me contabas, pues crear un parque tecnológico delante del puerto marítimo, que es espectacular. Oye, que parecía que estábamos en plena Costa Azul, en ese puerto de Melilla. ¿Qué va a haber ahí? ¿Qué proyecto hay? ¿Y cómo queremos convertir a Melilla en esa ciudad del emprendimiento y esa creación de ecosistema de emprendimiento innovador? Sí, tenemos los elementos necesarios para convertirnos en destino de inversión. Como digo, más concretamente en todo lo que son startups, desarrollo tecnológico, innovación, investigación. Tenemos una parte imprescindible para poder convertirnos en destino de inversión, como es una fiscalidad singular en toda Europa, pero también necesitamos infraestructuras que den servicio a las empresas que quieran asentarse en Melilla. Y luego también tenemos un tercer pilar fundamental para el desarrollo de cualquier ciudad, que es la calidad de vida que ofrece Melilla. Buen tiempo, buen clima, gastronomía, seguridad jurídica, seguridad ciudadana, sanidad. Y en cuanto a las inversiones que hacía referencia, vamos a convertir el antiguo cargadero del mineral, que es un inmueble que está situado en un espacio privilegiado, rodeado de mar, pues lo vamos a convertir en un hub tecnológico para que las empresas que estén interesadas en venir a Melilla se ubiquen en un espacio realmente inigualable, con unas vistas extraordinarias y con un ambiente que es precisamente el que persigue los perfiles profesionales que están dentro de la industria tecnológica. Desde luego que sí. Repasemos, Miguel Marín, por favor, esas ventajas fiscales que son tan importantes que nos recordaste ayer al inaugurar el Congreso. El 50% de bonificación en impuestos directos e indirectos estatales, ¿verdad? Entre otros. 50% en el impuesto de sociedades.
Perdona. Efectivamente, decía que teníamos una fiscalidad realmente singular y podemos decir que en estas áreas que he comentado, tecnología, venta de productos a través de la red, marketing, publicidad, call center, ahí la fiscalidad es imbatible. Tenemos la mejor fiscalidad de toda Europa. En imposición directa, como bien decías, Mariló, tenemos un 50% de bonificación en el impuesto de sociedades. Pero en esa imposición directa también tenemos el 75% de bonificación en el impuesto del patrimonio. Tenemos un 50% en el impuesto de sucesiones y donaciones, llegando al 99% en el caso de los causavientes, sean cónyuges o familiares de primer y segundo grado. Tenemos también un 50% en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Y luego en la imposición indirecta, Melilla no tiene ese impuesto europeo, que es el IVA. Aquí tenemos un impuesto autonómico que es el IPSI, y el IPSI en esos mercados de tecnología, call center, marketing, publicidad, el impuesto del 21%, que es el IVA de esos servicios, en Melilla es del 0,5%. Wow. Por tanto, una empresa tecnológica o de marketing o de publicidad que se instale en Melilla puede beneficiarse de esas ventajas fiscales y puede hacer que su producto sea muy, muy competitivo en un mercado tan globalizado como en el que nos encontramos. Por tanto, constituye una buena oportunidad, ya no solo para tener un producto competitivo en el mercado, sino para tener muchos más beneficios al final del ejercicio. Desde luego que sí. Qué importantes estas ventajas fiscales tan únicas, sobre todo en un momento en el que tantas empresas están pensando en ir a Portugal, Andorra. Oye, tenemos aquí a Melilla con unas ventajas fiscales muchísimo mejores. Estás en España, encima en un entorno maravilloso. Hay que tenerlo en cuenta. Así es que muchísimas gracias por compartirlo con los oyentes de Negocios de Carne y Hueso. Y luego, por último, por su posicionamiento geoestratégico, pues Melilla supone esa puerta de conexión directa entre Europa y África, ¿verdad? Efectivamente, Mariló, somos una tierra española desde hace más de 517 años, ya vamos para 517 el próximo 17 de septiembre, con una historia española fantástica. Somos una ciudad europea y estamos en un espacio geoestratégico que podemos servir de conexión entre Europa y África. Es una oportunidad realmente única la que ofrecemos al mundo de la empresa, de la innovación, de la investigación, de la tecnología, de las startups, y aquí estamos con los brazos abiertos para apoyar cualquier proyecto que quiera implantarse en nuestra ciudad. Pues muchísimas gracias, Miguel Marín, vicepresidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a seguir disfrutando de ese Congreso Internacional de Startups Euroafricanas, organizado por la Asociación Internacional de Startups. Un saludo para todos vosotros, para toda Melilla, para Josu Gómez de Barrutia, que nos ha metido a todos en esto y ha puesto también a Melilla pues a disposición de España entera. Muchísimas gracias, Miguel Marín. Muchas gracias, Mariló, a ti y a tu equipo por el buen trabajo que hacéis. Muchas gracias. Pues para ayudar a la digitalización de las pymes en España, la prestigiosa escuela de negocios ESIC Business and Marketing School pues está llevando a cabo el programa Generación Digital Pymes, un programa 100% subvencionado por la Unión Europea, dirigido a directivos españoles y dueños de empresas que quieran subirse al tren de la transformación digital. Hablamos ya con Felipe Incenga, director de Generación Digital de la Escuela de Negocios ESIC, que nos trae además hoy un anuncio importante con el Foro de BES y los Digital Talks. Hola, Felipe. Hola, Mariló, encantado y un placer de volver a este programa. Pues encantado de que nos cuentes cómo va evolucionando toda esta digitalización de las pymes tan necesaria. Vamos a recordar qué es el programa Generación Digital, si te parece. Sí, bueno, como escuela, como institución de educación superior, bueno, somos una de las escuelas adjudicatarias para llevar a cabo la digitalización y los procesos de digitalización, la formación y capacitación de los directivos, ¿no? Y tenemos dos programas que estamos potenciando. Uno que es el que has comentado, Generación Digital
pymes para directivos y otro para agentes del cambio, más dirigido a desempleados y jóvenes empleados. Actualmente estamos muy orgullosos porque desde septiembre y la andadura que tuvimos, pues llevan más de 20 convocatorias en diferentes poblaciones, más de 800 alumnos, una tasa de satisfacción del 9,2%. Y con una tasa de abandono por debajo del 5%, una cosa muy difícil cuando hablamos de un programa que sobre todo, que es gratuito y además quita tiempo al directivo. Claro. Que al final decimos que es una inversión. Ojo, gratuito para ellos, pero está valorado en más de 12.000 euros. Hay que recordarlo. O sea que es gratuito por los fondos europeos, que ya sabes que nos gusta aquí saber dónde están yendo todos esos fondos europeos, por lo menos a esta digitalización real de las pymes. Bueno, cuéntanos sobre esta iniciativa Digital Talks, los webinars y el foro de BEST. Felipe. Pues sí, nosotros desde SIC damos un paso más y damos un valor añadido a todos nuestros alumnos y personas, profesionales, directivos que están interesados o están viendo que la digitalización en su negocio es algo importante, es algo que tienen que hacer, ¿no? Es una tarea pendiente. Y ahí estamos fomentando pues la divulgación y sobre todo encuentros donde podamos crear espacios de networking, de escucha y también de compartir, ¿no? Tenemos 3 formatos. Uno que es Digital Talks, que al final son pequeñas píldoras de media hora en donde hablamos de digitalización, de problemáticas de la pyme, de soluciones. También tenemos Foro de BEST, que es un evento presencial donde hablamos también de transformación digital, hablamos de innovación, hablamos de financiación para las pymes, para sus procesos de digitalización. Y luego estamos trabajando en un informe, el primer informe, sobre las metas de los directivos y las tecnologías que ellos quieren implementar y que al final encuentran unas barreras que estamos detectando y que queremos poner en valor también. Qué bueno, qué interesante. Entre esas barreras yo entiendo, Felipe, que está el miedo a perder ese miedo a la digitalización, ¿no? Que es parte también de lo que hacéis en estos digital. Eso es una de las principales razones. Bueno, hay 3. Pero la principal es el miedo, ¿no? Pero la desconfianza viene por la falta de capacitación o de conocimiento. De conocimiento, claro. Otra es la financiación y otra tiene que ver con la cultura del cambio. Al final la estrategia, y cuando está desalineada con la cultura, pues es muy difícil alinearlas y para eso necesitas habilidades, a veces conocimientos para llevarlas a cabo. Y al final Digital Talks y los webinars y el foro de BEST habla de varios temas. Por ejemplo, perder el miedo a la digitalización. Claro. Eso es fundamental. Segundo, nosotros también ponemos en valor los casos de éxito, ¿vale? Carlos Graciada, director del club femenino de Club de Valencia Fútbol Club, nos presentaba un caso muy interesante, ¿no? Y también Miguel Boneo, de Campus 360, que hoy no le tenemos aquí porque sigue en Melilla, pero que es colaborador del programa sí. Y nos ayuda a dar visibilidad a los directivos en ayudas y subvenciones a la digitalización, claro, lo cual esto es clave. Ese paquete redondo de todo lo que se necesita, es decir, no solo digitalizarte, sino también encontrar esas ayudas, financiaciones, quitarte el miedo, digitalizarte y financiarte. No se puede pedir más en estos webinars. Y háblanos un poquito de la agenda, que también vi que era muy interesante. Sí. Luego, el 9 de mayo, os invito a todos los oyentes, a vosotros también, a todos los presentes. El 9 de mayo tenemos a las 4:30 en el campus Juan 23 de Pozuelo un evento que se llama Foro de BEST y el objetivo es un objetivo de networking y vamos a hablar con referentes en transformación digital. Son empresas como Abas Media, Enel, y también como SAP y el Campus 360. Sí, estaremos. Vamos a hablar de 3 cosas fundamentales. Vamos a compartir, vamos a generar networking. 3 cosas fundamentales: cultura de innovación, cambio, cultura de innovación, tema de financiación y tema de customer experience. Al final, es decir, poner al cliente en el centro y qué tengo que hacer para potenciar mi negocio
hacia los cambios que están produciéndose en el mercado, ¿no? Desde luego que sí. Después de estos 20 ediciones que lleváis del programa y habéis ayudado ya a más de 800 directivos de pymes que han participado, ¿qué conclusiones estáis sacando, Felipe? Pues fíjate, gracias a este informe que vamos a sacar, esperamos que finales de año, ya con 800 directivos, para diciembre estamos hablando ya de unos 1.500 directivos formados. Son muchos, ¿eh? Son muchas empresas, muchos directivos que tenemos la oportunidad de escucharlos, ¿no? Durante las clases y también a través de encuestas y a través de estos foros, ¿no? que organizamos. Una de las cosas, vamos a analizar 5 cosas fundamentales. Las expectativas y metas que tienen los directivos, sí, ¿vale? Que fundamentalmente es productividad, eficiencia y mejorar la experiencia del cliente. Claro. Por otro lado, vamos a hablar vamos a valorar o analizar el nivel actual que tienen los directivos en madurez digital. Sorprendentemente, bueno, hay mucha variedad, depende de la empresa, depende del sector o del sector o de la persona, pero puedo dar un titular, es muy bajo. Sí, ¿verdad? Es muy bajo. Y nuestro compromiso es seguir ayudando a los directivos para que vean que la digitalización es algo que viene para quedarse. Totalmente. Vamos a hablar también de qué áreas prioritarias necesitan cambiar a nivel tecnológico sus empresas. Fundamentalmente tecnología para automatización de procesos, ciberseguridad, ¿no? Que es fundamental ahora con el tema de la digitalización. Tiene que ver también con el comercio electrónico y las posibilidades que ofrece el comercio electrónico. Y 2 cosas básicas, pero que demandan mucho y que lo estamos viendo en los cursos, que es CRM y ERP, y cómo integrarlos a través de un Machine Learning, a través de, Data Driven, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final, pues es un poco las tecnologías que están mirando. Y por terminar, te diría que qué está buscando o qué objetivos tienen comunes los directivos, ¿no? Te diría, buscar mayor escalabilidad y flexibilidad del negocio, claro, para adaptarse a los cambios del mercado. Y barreras, te diría 3, que decíamos antes. 1, falta de conocimientos. 2, financiación. Sí. Y 3, cultura y cambio de la organización, gestión del cambio. Bueno, pues qué completo, Felipe. Primero, tu análisis. Ese informe estamos deseando también verlo y tenerlo, y espero que vengas a comentarlo aquí con los oyentes de Negocios de Carne y Hueso. Y sobre todo esa labor tan impresionante, ya van 800, de camino de 1.500, y tan necesaria, sobre todo de concienciación, ¿no? De que, como bien decías, esta digitalización ha venido para quedarse, y quien no se haya subido ya al carro de la digitalización ya va tarde, con lo cual, bueno, están a tiempo aún de apuntarse al programa, que vamos a recordar el número de teléfono, que es gratuito, ¿no? 900-900-157 para acceder a los programas de digitalización de ESIC. ¿Es así? ¿Lo he dicho bien? También pueden buscar información en esic.edu. esic.edu y bueno, y lo último, ese llamamiento para que acudan al foro de BES el 9 de mayo, ¿verdad? 9 de mayo se pueden registrar en esic.edu, en la agenda buscan 9 de mayo y ahí estamos, se registran. Pues muchísimas gracias, Felipe, y a seguir digitalizando a toda España. Gracias a vosotros. Saludamos ya a Manuel Lamela, de Accountas Abogados, experto en startups, pymes y fundador de Il Coworking, el exclusivo coworking boutique con legal services que abrió sus puertas en Madrid el mes pasado y que lo está petando literalmente, porque es el sitio perfecto para establecer tu lugar de trabajo y tener todos los servicios legales y jurídicos que puedas necesitar si eres startup o pyme, y ojo, a precios de startup. Hoy Manuel además nos trae esos consejos legales que todos podemos necesitar si estamos empezando a la hora de poner en marcha la actividad, ¿verdad, Manuel Lamela? Pues sí, encantado de estar otra vez con vosotros. La verdad es que es un privilegio y compartir este rato con las personas que estén aquí como tertulianos en el día de hoy. Y desde luego, pues aportar mi granito de arena o nuestro granito de arena, es decir, en lo que es difícil, ¿no? Que es emprender una actividad, un negocio. Es decir, yo siempre digo que el emprendedor es un héroe. Es decir, evidentemente debe dedicarse a lo que sabe, ¿no? Que es a desarrollar su negocio, es decir, en cuerpo y alma.
Y todo lo demás hay que intentar facilitarle, ayudarle y dárselo en la medida de lo posible hecho. Pero sí es cierto que nos llegan muchísimos emprendedores en esas fases más incipientes a los que el tema legal, jurídico, las aperturas de todo, les resulta absolutamente abrumador. Entonces, como decía Felipe, hay que quitar el miedo a la digitalización, pero también hay que quitar el miedo a esos primeros momentos de poner en marcha la actividad de un negocio que la gente dice, wow, ¿por dónde empiezo? ¿No? Entonces, si te parece hoy, quiero que repasemos esos aspectos legales tan necesarios y tan importantes a la hora de empezar. Pues sin duda, Marín, lo que decía. Además, yo siempre he dicho que la asesoría preventiva es la mejor, ¿no? Decir, Qué buena. Ya tienes el problema, que ya la cosa cambia, pero si lo puedes evitar, pues es lo que hay que hacer. ¿Por dónde habría que empezar? Pues habría que empezar por saber qué tipo de negocio quiere emprender, que decir, para saber cuál es el vehículo mejor para emprender ese negocio. Es decir, porque evidentemente podemos estar hablando de una persona física que actúe como autónomo, pero podemos hablar de una estructura empresarial, es decir, que lógicamente tiene que estar dimensionada para lo que se pretende. Es decir, yo creo que las estructuras faraónicas llevan a la catástrofe y los corsés llevan a comprimirte y no poder desarrollar tu actividad. Por lo tanto, hay que coger, digamos, el tamaño adecuado, la estructura adecuada, que no te pese y que sea suficiente para desarrollar tu actividad. Totalmente. Eso es, además, es la pregunta como del millón, ¿no? Con la que todo el mundo empieza. ¿Empiezo como autónomo o creo una sociedad? Esa es como siempre la primera duda. En mi opinión, como persona física, lo menos posible y el menos tiempo posible. Los gallegos dirían depende, pero en todo caso coincido contigo, ¿no? Es decir, las capacidades y posibilidades que tienes en el ámbito de una estructura mercantil, es decir, desde legales y fiscales, quiero decir, y de todo tipo, es decir, no las tienes como autónomo, el corsé es distinto. Por lo tanto, en ese sentido, una vez más coincido contigo. Pues para mí, como autónomo, solo porque te puedas beneficiar los primeros meses de la cuota bonificada de autónomo, que puedas pagar esos 50, 60, 75 euros en lugar de los 384 del autónomo societario. Solo por eso, mientras que te puedas beneficiar, pero vamos, le doy los primeros 6 meses. Luego ya, sociedad, 3.000 euritos, que no te cueste que te cueste poquito. Le aseguro que con Manuel está eso muy reducido, y a empezar como persona jurídica. Eso desde el principio. Ya te dejo hablar a ti, que el experto eres tú. No, tienes toda la razón. Y evidentemente, decir hoy crear una persona jurídica no es caro. Decir, claro. Nosotros intentamos, además, como sabes, en el área de pymes y micropymes, que sobre todo micropymes y startups, tener tarifas precisamente para que no sean un lastre. Es decir, yo creo que no puedes lastrar al que empieza, es decir, con un coste y un gasto que no, es decir, que no tiene sentido, ¿no? Y lo que también hay que ayudar desde el área jurídica, y lo intentamos hacer. Desde luego. Y luego hay un montón de cosas más, como el alta de actividad, declaración censal en la agencia tributaria, el alta en el IAE, la seguridad social, todas esas cosas. ¿Cómo hay un paquete en el que ayudar a todo? Porque te contarán un montón de cosas, pero luego es mucho más sencillo, ¿verdad, Manuel? Sí, se tiene práctica, la cosa es fácil. Es decir, si no se tiene práctica, si se es un novato, quiero decir, pues la cosa se hace farragosa, porque por desgracia la administración tiene una burocracia brutal, quiero decir, y aunque está casi todo ya digitalizado, quiero decir, pues no es tan fácil rellenar los impresos, como yo suelo decir. Totalmente. Y por lo tanto yo creo que es bueno siempre contar con ayuda global, ¿no? Es decir, porque obviamente, es decir, por un lado está las altas en el ámbito económico y fiscal, que es decir, que hay que darlas. Es decir, en segundo lugar está el área laboral, y en el área laboral habrá que ver qué estructura va a tener, qué tipo de trabajadores va a tener, pero en todo caso como empresario también tiene que estar lógicamente dado de alta. Y luego obviamente tenemos todo lo que es decir, la gestión del día a día, es decir, no hay que darse de alta y me olvido, o no en un sitio o en el otro, es decir, en el ámbito fiscal hay que presentar las declaraciones, hay que llevar las contabilidades, es decir, eso que en el inicio parece una tontería, porque algunos dicen, bueno, esto es la cuenta a la vieja, ya es la cuenta a la vieja, pero si lo haces mal vas a tener un lío, ¿no? Que decir, con lo cual, que decir, aunque sea la cuenta a la vieja, hay que hacerlo, ¿no? Y en el ámbito laboral lo mismo, que decir, hay que gestionar al personal, las nóminas, los seguros sociales, es decir, eso requiere un esfuerzo
que en una micropyme es muy pequeño, que el coste es marginal, ridículo, pero que si no se hace, es decir, ese coste se convierte en un problema grave. Claro, has dicho que es rellenar formularios, pero oye, que hay que saber rellenarlos y que tampoco podemos estar gastando nuestro tiempo que tenemos que estar dedicando a sacar adelante nuestra empresa en rellenar esos formularios, hacerlo bien tal, con lo cual ponerse en manos de esa asesoría preventiva, en manos de expertos desde el principio, porque luego también hay muchas cosas que se olvida la gente, como el tema de la propiedad intelectual, la protección de datos, la privacidad y un montón de cosas que surgen, ¿verdad? Claro, hemos hablado hasta, podríamos decir, del vehículo, que es decir, y de cómo se pone en marcha el vehículo con el personal, pero claro, lo otro es decir, lo que se está produciendo. Claro. Eso hay que protegerlo, es decir, dependiendo de lo que sea, es decir, pues habrá que ver si estamos en propiedad intelectual, que habrá que ir al registro correspondiente para matricularlo, para darle toda la protección legal. Si hay que patentarlo, pues habrá que ir al registro de patentes y marcas y establecer escudos, yo los llamo así, para que aquello que es el trabajo y el objetivo de tu vida, no veas que de un día para otro, es decir, se convierte en un problema, o porque te lo han plagiado, es decir, o porque te están planteando, que decir, acciones civiles o mercantiles que te puedan limitar ese desarrollo de negocio. Por lo tanto, el segundo objetivo es proteger lo que se hace. Es decir, bueno, y desde el principio también recordamos la importancia de un pacto de socios, ¿verdad, Manuel? Bueno, efectivamente, es decir, si estamos en empresas familiares, micropymes familiares, eso casi es impensable que se diga, que lo lleguen a hacer, ¿no? Eso es la realidad. Es decir, suele haber un cabeza de familia que es el que manda y los demás callan. Cuando salimos de ese ámbito familiar y entramos o incorporamos socios mercantiles, socios de capital, socios inversores, ahí hay que tener mucho cuidado. Porque en el principio todo es muy bonito, es decir, todo te parece fantástico y que te va a salir muy bien. Sí. Pero la suele cargar el diablo y al final, si no tomas las medidas previas, una vez más preventivas, adecuadas, el problema posterior puede ser enorme. Por tanto, pacto de socios sí o sí, yo creo que eso es fundamental. Jamás un negocio al 50%, yo lo siento, se lo digo a todos mis clientes, eso es un disparate, es decir, aunque hay gente que lo hace, por mucho que hagas pacto de socios, eso es así. Y luego, si estás en un ámbito familiar, yo recomiendo lo que habitualmente se llama un protocolo familiar, para preservar el desarrollo de la empresa y sobre todo la sucesión de la empresa. El esfuerzo del empresario, que suele ser enorme, y del emprendedor, es decir, cuando culmina, cuando se desarrolla, cuando gana dimensión, bueno, pues todos alcanzan una edad en la que pretenden retirarse a vivir, lógicamente, de manera relajada. Ese es un momento muy delicado en el negocio. Yo creo que ahí es fundamental haberlo previsto con tiempo, como digo, con un protocolo familiar y con una estructura sucesoria potente, profesionalizada, a ser posible, que yo creo que es como hay que tener la gestión para evitar problemas. Bueno, pues tenemos un montón de consejos legales hoy y, oye, ¿cómo va el coworking boutique que inauguramos hace un mes? Pues la verdad es que no nos podemos quejar, ¿no? Es decir, tenemos clientela de la que nos gusta, precisamente emprendedores, startups, es decir, personas que no quieren o no pueden permitirse el lujo de tener una sede social. Pero no que quieren, claro, es decir, porque el mundo ha cambiado y por lo tanto lo que buscan es un sitio para trabajar, para recibir a sus clientes y para relacionarse con otros empresarios. Yo creo que ese es el entorno ideal, ¿no?, en nuestro coworking. Y luego, además, pues damos ese plus de la posibilidad de dar servicios de asesoramiento legal, precisamente para que solo se ocupen del desarrollo de negocio y que lo demás lo dejen en manos profesionales. Pues en ilcoworking.com tienen toda la información y todo el equipo de Manuel Lamela a su disposición. Un sitio espectacular. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a ti. Queremos más consejos, ¿eh? Las que tú quieras. Encantado de venir aquí. Saludamos ya a Luis Fernández, socio y director de desarrollo de Dides, la consultora empresarial que está cambiando las reglas del juego para las pymes y empresarios. Y es que en un mundo donde el asesoramiento estratégico y la consultoría pues a menudo parecen reservados para grandes corporaciones, Dides acerca este servicio a pymes y empresarios y al final pues son empresarios ayudando y apoyando a otros empresarios. Hoy nos visitan con uno de sus clientes, Juan Carlos Rodríguez, que es el
al CEO y dueño de Cinetel, que son especialistas en iluminación para cine y televisión, una referencia en el sector, porque además han colaborado en rodajes de cientos de películas y series como Cuéntame y La Casa de Papel. Y en un momento necesitaron de una consultoría estratégica. ¿Es así, Juan Carlos Rodríguez? Hola. Buenos días. Hola, Luis, pues también. Muy buenas, les tenemos aquí a los dos. En un momento dado necesitasteis una consultoría estratégica en Cinetel, que además, bueno, cuéntanos qué hacéis sobre todo, porque lleváis muchos años en series y en cine. Sí, y todo llevamos, esto es una empresa familiar, fundada hace muchos años por Fulgencio Rodríguez, que es mi padre. Y bueno, al final, en definitiva, el cambio generacional que decía Manuel es cierto y necesité en su momento la ayuda de una empresa que nos asesorara y nos dijera cómo hay que llevar la empresa. Nosotros venimos de un entorno que somos técnicos todos. Claro. Entonces, el salto de ser un técnico a ser empresario, nadie te dice cómo es. O sea, tenemos mucho bagaje y muchos años de experiencia a nivel laboral, pero empresarial. A nivel de gestión. Claro, y efectivamente, que como dice bien Manuel, necesitamos mucho de saber mucho de blindar nuestros negocios. Pero qué bueno, Juan Carlos, y esto ya lo abro a todos, ¿no? Cuando reconocemos nuestras debilidades como empresarios y salimos a buscar ayuda. Oye, es que somos grandes técnicos o somos grandes abogados, grandes profesionales, pero no tenemos por qué saber de gestionar una empresa. Y es ahí donde tenemos que buscar ayuda. Bueno, cuéntanos además, porque en Cinetel, tenés, tu padre tenía muchísima pues mobiliario vintage que sirvió para la serie Cuéntame, ¿no? Claro. Sí, no tanto mobiliario, sino más esos efectos que se utilizan en rodaje que no conoce la gente y son, pues te diría, no en el Cuéntame, pero por ejemplo haciendo la película de Altamira, tuvimos que fabricar los faroles estos que se ven y además están Antonio Banderas se ve por allí por las cuevas con ellos, esos los tuvimos que fabricar nosotros porque tiene que ir a batería, no se podían meter fuego, claro, estás en un entorno que no... Y todo eso lo teníais. Bueno, tenemos muchas anécdotas que me han pasado por aquí y poco tiempo. Luis, cuéntanos qué os encontrasteis cuando llegasteis a Cinetel, ¿no? Pues esa situación de técnicos que quizá con dificultades para la gestión, ¿no? Pues efectivamente me encontré un técnico, Juan Carlos, convertido en empresario. o tratando platillos, yo veo los platillos ahí. Efectivamente, de hecho, desde el primer momento tengo que decir que empresarios como él, o gente como él, tan receptiva a recibir ayuda, desgraciadamente no abunda. Totalmente. Pues estamos aquí concienciando en este espacio. Claro. El empresario de pyme en España, por su propia naturaleza, es reticente a cambiar lo que lleva haciendo toda la vida y por el artículo 22, porque lo digo yo. Entonces, en este caso, ¿qué me encontré allí? Pues el primer día que lo esperaba, quedamos como a las 10, lo esperaba en su despacho, escuché, ya está ahí Juan Carlos. Tardó en subir 1 hora y 10 minutos. Vale. Y ya está. Digo, esto es un síntoma de que este señor, me parece a mí, me da que efectivamente... Que es bombero. El bombero. Para empezar. No era falta de educación, era que estaba apagando fuegos por ahí, ¿verdad? Estaba apagando fuegos de primera... Absolutamente. Sí, nos suena a todos, sí. Claro. Y a partir de ahí, ¿qué tipo de empresa te encuentras? ¿En qué situación? Yo he llegado a empresas en ese sentido que facturaban 20 millones de euros y lo llevaban todo el dueño en una libretita en su bolsillo, ¿eh? O sea que eso existe. Hombre, no era tanto el caso. No tan dramático. Sí, aparte me tiene buena ayuda con su mujer, con Sonia. No era el caso, pero efectivamente... había que profesionalizar. Desde el primer minuto estuvimos pendientes de qué tipo de herramientas tenía, cómo llegaba a tomar decisiones y al final, se descubrió muy pronto que Juan Carlos era cautivo en su día a día de absolutamente todo lo que pasaba en Cinetel. Con lo cual, era más lo urgente que lo importante. Estabas todo el día ahí apagando fuegos. ¿Cómo fue el proceso de la incorporación de la consultoría de Dides a Cinetel?
En primer lugar, lo que hacemos durante una semana es observar la empresa, observar a Juan Carlos, cómo funciona el personal, qué herramientas tiene, y a raíz de ese trabajo de diagnóstico, convenimos con él cuál sería, digamos, el proceso de cambio idóneo para alcanzar el objetivo que él quería, que no era otro que ser empresario y poder dedicar su día a día a lo que creo, ahora lo dirá, que va consiguiendo poco a poco, que no es otra cosa que a vigilar, a dirigir y a dirigir y no a estar apagando fuegos. Eso es lo que queremos todos. Y qué bueno que Dides se meta ahí, se remangue, se meta una semana a observar a la empresa, a observar esos puntos débiles y ver cómo poder fortalecer, hacer ese diagnóstico tan importante. Entiendo que, Juan Carlos, en ese momento en el que estás solo apagando fuegos, que todos lo hemos vivido, oye, pues al final pues la eficiencia y la productividad se pierden por el camino, y sobre todo y la vida personal ni te cuento. Así es, sí. ¿Cómo ha cambiado que haya llegado Dides a Cinetel? Bueno, pues estamos en proceso, llevamos, como dice Luis, relativamente poco tiempo para lo que es el subsanar esos 23 años que llevo en solitario con este sistema, pero sí que es cierto que con las herramientas y el saber hacer, como ya bien sabemos y nos han enseñado, pues me da tiempo a atender donde soy yo bastante bueno, que es en buscar el negocio. Y entonces, claro, en ese caso sí que es cierto que ya me ha enseñado cómo tengo que hacer. O sea, tiene un equipo además que son una maravilla y cada consulta que me surge rápido a los expertos de Dides, con lo cual recomiendas una consultoría específica y sobre todo la de Dides, porque está muy cerca de entender, porque sois empresarios que estáis ayudando a empresarios y bueno, en una labor tan necesaria. ¿Es así? Claro, de hecho es una ventaja competitiva de la PYME el tener el cliente tan cerca, y bueno, para nosotros también, el cliente es muy cercano. Pues en Dides, en dides.com, toda la información para contactar y conectar también con los expertos de la consultoría para empresarios. Ahora seguimos hablando con vosotros, pero vamos a saludar ahora a Mariano Roldán, CTO de Bendit Thinking. Pues Bendit Thinking es la consultora que optimiza los intangibles de nuestras empresas, y cuando hablamos de intangibles te recuerdo que me estoy refiriendo, por ejemplo, a la optimización de imagen, reputación, experiencia de cliente, marca. Y Mariano nos va a hablar de ChatGPT y la inteligencia artificial, cómo está impactando en nuestras empresas. Hola, Mariano. Hola, Mariano. Vale, tenemos un fallo con Mariano, lo teníamos conectado y las cosas del directo, pues fenomenal, porque tenemos un poquito más de tiempo para seguir hablando, pues de cómo Dides estaba ayayudando a Zenith. A Cinetel. Cinetel, ¿vale? Ya, tengo ya un lío de nombres a estas horas. Yo te perdono. Bueno, estábamos justo contando esas anécdotas, Luis, cómo habéis transformado esa empresa, pero contarnos un poquito más de detalle del día a día. En definitiva, cuando se gestionan cambios en la empresa, se trabaja fundamentalmente sobre procesos, que en este caso casi que ni existían, y en personas, porque aparte de implantar todos los procesos para que funcione la empresa mejor, hay que enseñar y educar a las personas que forman parte de la empresa para que en el día a día, a base de aprendizaje y demás, pueda llevar a la empresa a lo que necesita. En este caso, Juan Carlos, además, esta empresa la creaba tu padre, y como nos hablaba también Manuel, ¿no? En empresas familiares, ¿cómo fue esa transición, ¿no? a gestionarla tú, a llevarla tú? ¿Te la encuentras ya en cierto estado? No, en el caso de mi padre sí que es cierto que venía de otra empresa, que estaba con otro socio, y yo en el 2001 me encontré con una empresa que uno de los empresarios ya estaba muy cansado y
Y yo siempre he estado en el departamento de cámara. Entonces, dentro. Para mí la iluminación era algo que sí que la había visto desde... O sea, tú pasas de la iluminación a gestionar una empresa familiar que está facturando. Entonces, menudo susto de repente. Sí. ¿Qué fue lo que más te asustó cuando te encuentras esa situación? Bueno, miedos nunca he tenido, sí es verdad, porque soy como soy y ya está, es lo malo que sé, que puede ser Capricornio, que como tengas que tirar por un sitio, tiras y te da igual todo, pero... Y empresario, ¿eh? Porque el Capricornio y empresario, yo creo. Sí, ya es peligroso. Vale, creo que ya tenemos a Mariano preparado, ¿sí? Saludamos entonces a Mariano Roldán, CTO de Bendit Thinking, con quien, como os decía, vamos a hablar de ChatGPT y la inteligencia artificial que están impactando en nuestras empresas, ¿verdad, Mariano? Hola, muy buenas, Mariló. Sí, la verdad es que ha sido una herramienta revolucionaria y a priori este 2024 ChatGPT apunta a que sea la herramienta de digitalización que hablábamos antes, porque no va a ser una más, esta digamos que va a ser la herramienta, tiene a priori la pinta. Vale, bueno, ¿cómo podemos como empresa, Mariano, empezar a integrar la IA y el ChatGPT en nuestras operaciones? Pues bueno, actualmente tenemos un formato bastante simple de inteligencia artificial y a la vez bastante completo, porque es como siempre lo decimos en Bendit en las empresas, al final no deja de... es como si fuera un WhatsApp, pero con una persona que sabe de todo detrás y te asiste en todo, ¿vale? Entonces, la primera forma de implantación que tenemos en las empresas actualmente, nosotros siempre recomendamos a través de la herramienta principal de la que beben todas, que es ChatGPT de OpenAI, y aprender a utilizar esta herramienta muy bien, ¿vale? El problema que tenemos ahí siempre es los datos que le ponemos a cada chat. Claro, es el mayor error, ¿no? Para trabajar con ChatGPT, meterle los datos correctamente, preguntarle bien, ¿no? Al ChatGPT. Efectivamente, al final los chats se entrenan. Digamos que un chat es como el Mines en WhatsApp, pero digamos que detrás hay una inteligencia artificial que te asiste y nosotros tenemos que explicarle o enseñarle como si fuera una persona, tenemos que estar explicándole qué son los parámetros o instruirle en aquello que queramos automatizar en este caso o asistirnos, desde temas legales, recursos humanos, marketing, etc. El tema es que podemos asociarle bases de datos para que tenga conocimiento sobre nuestro sector o nuestra empresa en este caso. Y ahí normalmente es un poco donde hay que llevar un poquito más de control sobre esto, porque al final, pues imaginaros en una empresa, aunque sea de 10 personas poniendo los datos en diferentes lugares, y es muy fácil dejarse un chat abierto y que lo menos que puede pasar es que nuestra competencia pueda acceder a ese chat y beneficiarse también de todos nuestros datos, por ejemplo. Claro, pues en ese error no habíamos caído, claro. Pues es el principal que se cometen en las empresas actualmente. Bueno, pues normalmente las personas queremos trabajar con ChatGPT, pero no existe un control empresarial sobre el uso, sobre los datos que estamos aportando en este caso. Con lo cual es uno de los apartados más importantes. Lo cierto es que ChatGPT tiene su plan Teams, y es lo que en Bendit nosotros implantamos, el plan Teams, porque permite tener una plataforma detrás en el que tenemos el control o por lo menos tenemos la supervisión de los chats que se utilizan y dónde están nuestros datos. Vale, y eso es lo que en este momento estáis implantando desde Bendit Thinking, y que aquí estamos también en estos benditos jueves con vosotros, pues bueno, haciendo llegar también este servicio a nuestros oyentes, ¿verdad, Mariano? Efectivamente, es algo que nosotros estamos en activo en procesos de transformación digital y actualmente pues es algo que está demandándose, que empieza a demandarse lógicamente por la potencia de la herramienta y los beneficios que trae, y efectivamente no es algo que se pueda aprender en una mañana, sino que a la hora de implantarlo en cualquier empresa necesita una serie de pasos a seguir. ¿Vale? Y los pasos, la verdad es que son
bastante simple que se corresponden con lo que en Bendit tenemos mucha experiencia, que es en transformación digital, que básicamente es un estudio inicial de las necesidades, luego se implantan las herramientas y luego se capacita, que es la parte más importante, se capacita y se forma a las personas para tener un control de lo que subimos. Pues muchísimas gracias, Mariano Roldán. Toda esa información en benditthinking.com. Poco más, nos quedamos ya sin tiempo, nos hemos quedado sin esos últimos minutos para hablar de esos errores, pero nos habéis dado consejos maravillosos todos: digitalización, legales, consultoría, IA. Hoy hemos hablado de todo, así es que recuerda que puedes volver a escuchar este programa en las plataformas digitales, vernos desde YouTube y seguirnos en Spotify y redes sociales. Estos Negocios de Carne y Hueso. Yo soy Mariló Sánchez Fuentes, emprendedora y empresaria de carne y hueso como tú y rescatadora de almas emprendedoras. Gracias por estar ahí.